Señora, o paga o se baja. Tengo horario y usted está aquí interrumpiendo todo como una comedia. La voz molesta de la conductora, una mujer corpulenta con chaleco naranja brillante, sobresalía incluso sobre el zumbido del motor del viejo autobús. Catherine, presionada por la multitud contra el vidrio frío, frunció el ceño. Su cabeza, después de un turno de 12 horas, vibraba como una caseta de transformador. Solo deseaba una cosa: silencio, una ducha caliente y una taza de té. Pero la realidad irrumpía en su conciencia con otros datos. Querida, es que una moneda se deslizó a algún lugar. La anciana se justificaba con culpa. Catherine giró la cabeza con esfuerzo. A su lado, encorvada, estaba una abuelita delgada. Sus dedos nudosos temblaban mientras revisaba el contenido de su billetera gastada. No tengo tiempo para esperar. La conductora no se calmaba, inclinándose sobre la anciana como una nube de tormenta. La próxima parada es el mercado. Bájese, vamos, no haga esperar a la gente. ¿Pero cómo es esto? Tengo que ir a la clínica, no puedo caminar, balbuceaba la abuela. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Los pasajeros permanecían en silencio. Algunos desviaban la mirada, otros se sumergían en su teléfono. La indiferencia era más densa que el aire caliente del autobús. Catherine suspiró. No podía quedarse de brazos cruzados. Su carácter de médico, acostumbrado a luchar por la vida hasta el final, se rebelaba ante esta injusticia cotidiana. Por favor, dejen en paz a la mujer, dijo Catherine con firmeza. Su voz, acostumbrada a dar órdenes claras en el quirófano, cortó instantáneamente el ruido. Sacó la mano del bolsillo con esfuerzo y sacó su tarjeta de transporte. Pásela por ella y por mí. La conductora resopló descontenta, pero no se atrevió a discutir con la pasajera que tenía una mirada tan intensa. El terminal emitió un pitido. Gracias, que Dios te bendiga, hija, susurró la mujer, mirando a Catherine de abajo hacia arriba. No hay de qué, abuela. Oh, mire, se liberó un asiento. Siéntese. Catherine señaló el asiento que acababa de dejar un adolescente. La abuela se sentó, pero no soltó la mano de Catherine. Su palma, seca y caliente, apretó la muñeca con fuerza inesperada. Soy Melissa. Adivina, en fin, no te lo tomes a mal, dijo la anciana. Sus ojos marchitos y acuosos se volvieron de repente claros y penetrantes, como si miraran no la cara de Catherine, sino directamente en lo más profundo de su alma. Y tú, veo, eres buena. Pero muy cansada. Catherine se estremeció, intentando liberar la mano. Soy cirujana. Es mi trabajo. Disculpe, tengo que bajarme pronto. Espera. Melissa todavía no soltaba. Se inclinó más cerca, y de ella emanaba olor a hierbas secas. No te apresures. La desgracia te sigue paso a paso, y no la ves. Tus ojos están nublados por las preocupaciones. ¿Qué desgracia? ¿De qué habla? Un escalofrío recorrió la espalda de Catherine. Era una mujer de ciencia, atea hasta los huesos, pero había algo en la voz de aquella mujer que hacía que el corazón se le acelerara. Tu esposo está de viaje, ¿verdad? Susurró la abuela. ¿Lo esperas? Sí, respondió Catherine mecánicamente. James no regresaría hasta mañana, pero ella siempre lo esperaba. Cuando llegue tu amado no te alegres, susurró rápidamente Melissa, y sus palabras resonaron en la cabeza de Catherine como gotas de lluvia sobre un alero. La desgracia lo sigue, negra y pegajosa. No es suya, es ajena, pero la traerá a casa. Tras una breve pausa, la anciana añadió: quema las cosas de tu marido después del viaje. ¿Qué? Catherine se quedó atónita. ¿De qué está hablando? Quémalo. Quémalo, repitió insistentemente la adivina, y sus pupilas se dilataron. Si no, será peor. El fuego lo purificará todo.
El fuego mostrará la verdad. Escucha a la vieja, no lo ignores. Yo veo. El autobús dio un tirón y frenó. Era su parada. Catherine finalmente logró liberar su mano. Gracias por el consejo. Tengo que irme. Cuídese, dijo, y prácticamente salió del sofocante salón al aire fresco. Catherine caminaba por el barrio privado hacia su casa, mientras el primer hielo de octubre crujía bajo sus pies. Las palabras de la extraña pasajera no salían de su cabeza. Qué malo, qué disparate. Simplemente una loca de la ciudad. Pero, ¿por qué su corazón estaba tan intranquilo? ¿Por qué la imagen de su esposo permanecía frente a sus ojos, hermoso, sonriente, pero últimamente extraño? Catherine, eres paranoica, se dijo en voz alta, mientras abría la verja. Solo necesitas dormir. Carl está con la abuela. James está de viaje. Paz y tranquilidad. Entró en la casa, dejó las llaves sobre la mesita y se detuvo. En el recibidor había botas de hombre. En el perchero colgaba un abrigo que no debía estar ahí. James. Llamó, entrando en la sala. Su esposo estaba allí. De pie en medio de la habitación, metiendo nerviosamente algo en su maleta de viaje. Al escuchar su voz, se sobresaltó y dejó caer un montón de papeles. Catherine. James se giró bruscamente. Su rostro estaba pálido. Sombras bajo los ojos y sudor en la frente. ¿Por qué tan temprano? ¿Terminó tu turno? Dijo lentamente, observándolo. ¿Y tú? Dijiste que regresarías el viernes. Hoy es miércoles. Bueno, terminé antes de lo previsto. James intentó sonreír, pero la sonrisa salió torcida y forzada. Se acercó a ella, quiso abrazarla, pero se detuvo a medio camino, como si hubiera un muro invisible entre ellos. Quería hacerte una sorpresa. ¿No te alegra? Claro que sí, mintió Catherine. La intuición, agudizada por el cansancio y el extraño encuentro en el autobús, gritaba dentro de ella. Él miente. Estás nervioso. ¿Pasó algo? ¿Problemas con el suministro? No, ningún problema. Solo estoy cansado. El viaje me agotó, tráfico, accidentes. Me voy a duchar. Y con esas palabras, se quitó la chaqueta, cara, gris oscura, la misma con la que se había ido, y la dejó descuidadamente sobre el respaldo de una silla. Bueno, al menos cuélgala con cuidado, se arrugará, dijo Catherine por costumbre. Va, dijo su esposo, ya yendo hacia el baño. Déjala, compraré otra. Bueno, me voy a duchar. No toques mis cosas, yo me encargo. La puerta del baño se cerró de golpe. Se escuchó el ruido del agua, y Catherine se quedó de pie en medio de la sala. Miraba la chaqueta. Un objeto normal, tela, botones, forro, pero ahora le parecía un artefacto siniestro. No lave sus cosas del viaje, quémalas, si no será peor. La voz de la adivina resonó en su mente con tanta claridad que parecía que la misteriosa anciana estaba detrás de ella. Disparates. Susurró Catherine. Se acercó a la silla y pasó la mano por la tela de la chaqueta. Estaba casi nueva, James la había comprado hace un mes. ¿Por qué tal derroche? Tenían un crédito por la remodelación, clases particulares para Carl, dinero siempre escaso. Catherine tomó la chaqueta y le pareció extrañamente pesada. No físicamente, sino energéticamente. Su intuición la empujó a actuar. Alex susurró, solo hazlo por tranquilidad. Miró hacia la puerta del baño. El agua seguía corriendo. Su esposo se duchaba con placer y claramente sin prisa. Decidida, tomó la chaqueta y salió por la puerta trasera al patio. La tarde otoñal era igual de fría y oscura. El viento movía las ramas desnudas del manzano. En un rincón del patio había un viejo barril de hierro,
donde normalmente quemaban hojas secas y basura pequeña. Caterina arrojó la chaqueta al barril y encendió un fósforo. El fuego lamió con reticencia el papel de diario colocado debajo, y luego se propagó sobre la tela. El forro sintético se encendió rápidamente. Un humo negro se elevó. Se quedó mirando cómo el fuego devoraba la costosa prenda. Sentía que realizaba un ritual pagano salvaje. Una doctora, neurocirujana, quemando la ropa de su esposo siguiendo el consejo de una vieja del autobús. Locura. ¿Qué estoy haciendo? Se rió nerviosamente. Necesito ayuda. Las llamas se intensificaron, alcanzando ya las mangas y los bolsillos. La tela se retorcía y ennegrecía, y de repente algo cayó del blazer en llamas, golpeando el fondo del barril con un característico sonido metálico. No era un botón ni una moneda. El sonido era más pesado. Catherine frunció el ceño. Sabía que los bolsillos deberían estar vacíos, los había revisado por reflejo cuando llevaba la chaqueta. Agarró la barra de hierro que estaba tirada cerca y levantó el trozo de tela en llamas del que había caído el objeto. Era el lado izquierdo del blazer, la parte interna. Allí no debería haber bolsillos. Pero ahora, cuando el forro se había quemado, se veía claramente, había un bolsillo secreto cosido. En el fondo del barril, entre las brasas, yacía un pequeño rectángulo negro. Catherine, sin pensar en la seguridad, extendió la mano. Menos mal que llevaba un guante grueso de trabajo, que se había puesto para no ensuciar el barril, y logró sacar el objeto del fuego. Lo arrojó al césped, apagando las llamas. ¿Qué es esto?, susurró Catherine, inclinándose. A la luz de la lámpara colgante sobre el porche, examinó el hallazgo. Era un dispositivo electrónico. El plástico estaba algo derretido, pero la carcasa permanecía intacta. Una pequeña cajita del tamaño de una caja de cerillas, con un diminuto agujero para micrófono y un cable sobresaliendo como antena. No era una grabadora. Era un dispositivo de escucha profesional. Un micrófono espía con transmisor. Catherine dio un paso atrás. Sus manos comenzaron a temblar. ¿Estaban vigilando a James? ¿O él estaba grabando a alguien más? Recordó la nerviosidad de su esposo. Sus palabras, tira la chaqueta. ¿Sabía algo? ¿O, por el contrario, no sabía nada? La desgracia lo sigue, resonaron las palabras de Melissa en su memoria. Catherine agarró el dispositivo y, mirando a su alrededor, corrió hacia la casa, pero no por la puerta principal, sino hacia su pequeño taller en el sótano, donde guardaba viejos libros de medicina. Allí, bajo la luz de la lámpara, examinó mejor el hallazgo. En la parte trasera del dispositivo había una inscripción, número de serie y pequeños logotipos con forma de panal. ¿Quién eres, James?, preguntó al vacío. ¿Y en qué nos has metido? Arriba cesó el ruido del agua. Catherine metió el micrófono en un frasco de clavos que estaba en la estantería y corrió arriba. Debía actuar con naturalidad para averiguar qué sucedía, antes de hacer preguntas. Cuando entró en el dormitorio, su esposo ya estaba en la cama, cubriéndose la cabeza con la sábana. James, llamó Catherine. Estoy durmiendo, gruñó él desde debajo de la manta. No tengo fuerzas. Hablamos mañana. Está bien, duerme. Se acostó a su lado, pero el sueño no llegaba. Catherine escuchaba su respiración irregular, entrecortada. Por la mañana, James se había ido antes de que ella despertara. Sobre la mesa había una nota. Fui a la oficina. Informe urgente. Te amo, un beso. La chaqueta tirada. Gracias. Catherine arrugó la nota. De nada, susurró. Sin embargo, no había tiempo para reflexionar. Tenía que ir a trabajar al hospital, al lugar donde todo era claro, enfermedad, paciente, resultado.
En la sala de residentes de neurocirugía olía a café y medicamentos. Catherine entró mientras se abrochaba la bata. Buenos días, doctora Austen, la saludó la enfermera. Sara, ¿tenemos ingreso? ¿Grave? Sí. ¿Accidente de tráfico? No, caída desde altura. ¿De un caballo? ¿De un caballo? Se sorprendió Catherine. En el centro de la ciudad. Establo privado fuera de la ciudad. El dueño es un empresario importante, Charles Crawford. Columna vertebral. Las imágenes ya están en su mesa. Catherine encendió el negatoscopio y colocó las imágenes de la resonancia magnética. Bien fractura por compresión de la región lumbar. Desplazamiento, fragmentos. El hematoma presiona la médula espinal. Preparamos quirófano con urgencia. Si no descomprimimos en las próximas horas, no podrá ponerse de pie. ¿El paciente está consciente? Preguntó Catherine sin apartar la vista de las radiografías. Sí. Y es complicado. Rechaza la sedación, exige ver al jefe, grita que despedirá a todos. Bueno, eso ya lo hemos pasado. Catherine se frotó las sienes con cansancio. Vamos a conocerlo. En la sala de cuidados intensivos yacía un hombre, alto, con una mandíbula firme y una mirada dura de ojos grises, que ahora estaban llenos de dolor y furia. A su alrededor se movían apresuradamente dos enfermeras jóvenes, a quienes, al parecer, él acababa de reprender. Fuera. Quiero un médico, no muñecas con jeringas. Soy médico, dijo Catherine al entrar en la habitación. Catherine Austen, neurocirujana. ¿Qué es este concierto? Ni siquiera puede moverse. Charles giró la cabeza. Su mirada se clavó en su rostro. Usted. Hizo una mueca. Mujer, pedí un especialista. Soy la mejor especialista en esta área disponible para usted en este momento, respondió Catherine con calma, pero con firmeza. Tiene dos opciones, confiar en mí y tratar de salvar sus piernas, o seguir siendo grosero, aumentar la hinchazón y comprarse la silla de ruedas más cara del mundo. Escoja. Charles guardó silencio. El empresario la observaba, evaluando. En aquella mujer frágil, de repente vio a una interlocutora digna. Y quizá, también, a una rival. Está bien, exhaló entre dientes. Haga lo que tenga que hacer. Pero si no me levanto, me odiarán. Yo sobreviviré, pasó fugazmente por su mente. Ahora la anamnesis. ¿Cómo sucedió? Preguntó Catherine. Caí. Gruñó el empresario. Veo que no voló. ¿Cómo exactamente? El caballo me tiró. Vórtice. La voz de Charles se quebró. Mi mejor caballo. Tranquilo como un tanque. Lo estaba preparando para competencias. Íbamos al paso y de repente se volvió loco. Se encabritó. Los ojos llenos de sangre, espuma en la boca. Me tiró. Si el mozo de cuadra no me hubiera apartado. Los animales son impredecibles, comentó Catherine, revisando los reflejos en sus piernas. La sensibilidad estaba reducida, pero presente, lo que daba esperanza. Charles resopló con fastidio y cerró los ojos. Será difícil tratar con él. Su carácter Dios nos ayude, pensó Catherine. Doctora Austen. Corrió Sara. El anestesiólogo está listo. Podemos trasladar al paciente. Bien. Comenzamos, dijo Catherine. La operación duró 5 horas. Fue un trabajo de precisión. Catherine reconstruyó las vértebras, liberó los nervios comprimidos y fijó la estructura con tornillos de titanio. Cuando Catherine salió del quirófano, ya era de noche cerrada. Charles fue trasladado a cuidados intensivos. El pronóstico era favorable, y eso era algo que alegraba su vida. Catherine se quedó largo rato en la sala de médicos, mirando una taza con café frío.
La noche transcurrió sin incidentes, pero al amanecer, antes de entregar el turno, comenzó el ajetreo. Doctora Austen la interceptó en el pasillo la jefa de enfermeras, Abby, una mujer buena, cercana a la jubilación. Tenemos noticias. El jefe nombró a un nuevo subdirector de asuntos administrativos. Dicen que es una dama del ministerio o de una clínica privada, no entendí bien. Pero desde la mañana ya está organizando a todos. Que organicen, respondió Catherine mientras se ponía la bata. Solo que el quirófano esté estéril. Hoy tengo a Charles Crawford para curaciones y una craniotomía complicada en el quirófano 3. Doctora Austen ya ha llegado al quirófano. Exige listas, inventario. La puerta de la sala de médicos se abrió de golpe. En el umbral estaba una mujer de unos 40 años, arreglada, con un traje caro que le quedaba como segunda piel, y un peinado que claramente había requerido horas en el salón. Sus ojos, fríos y penetrantes, buscaron a Catherine de inmediato. ¿Usted es Catherine?, preguntó en lugar de saludar. La voz era aguda, cortante, desagradable. Hola. Soy la doctora Catherine. ¿Y usted? Jill Price, interrumpió la mujer. Su nueva subdirectora del hospital. He revisado las solicitudes de equipo. ¿Por qué pidieron los neuroestimuladores de esta empresa? Son caros y no están dentro de la cuota estándar. Porque son de calidad, respondió Catherine con calma, y porque son necesarios para pacientes con lesiones graves de médula espinal. Por ejemplo, para el señor Crawford. ¿Ese es el del caballo? Jill Price resopló con desprecio. Se puede sustituir por equivalentes. He anulado su solicitud. Compraremos otros de la empresa Vector. Vector. Se indignó Catherine. Es un modelo obsoleto. Tienen un índice de rechazo del 30%. ¿Quieren dejar a los pacientes lisiados? Jill Price se acercó. Olía a un perfume pesado y dulce. Quiero que el hospital se ajuste al presupuesto, doctora Catherine, y no necesito que usted me enseñe. Usted maneja el bisturí, yo manejo el dinero. Firme el nuevo formulario de pedido. Jill dejó una carpeta sobre la mesa. No lo voy a firmar, dijo Catherine con firmeza. No asumiré la responsabilidad de instalar equipos de mala calidad. Los ojos de Jill se entrecerraron. En ellos brilló un odio evidente. Veo que tiene carácter. Pero mire, doctora Austen, cómo ese carácter podría volverse en su contra. Viene una optimización. Reduciremos personal. Los que no cooperen, se van primero. ¿Me está amenazando? Le estoy avisando. Para el mediodía los papeles deben estar firmados. De lo contrario, plantearé su idoneidad para el puesto. Jill se dio la vuelta bruscamente y salió, dejando tras de sí un rastro de perfume y tensión. Catherine se dejó caer en la silla. ¿Quién era?, preguntó al vacío. ¿De dónde salió esta furia? Una serpiente, susurró Abby, haciendo la señal de la cruz. No es la persona más agradable. Y te mira como si le debieras dinero. Catherine, ten cuidado, no me gusta nada. Después del turno, Catherine salió del hospital completamente agotada. La lucha con Jill Price, que finalmente obligó al director a presionarla, le había consumido más energía que la propia operación. En la calle lloviznaba. Catherine se abrochó bien el abrigo y se dirigió a la parada. La quemaste, dijo una voz conocida, haciendo que se detuviera. Bien hecho. Solo que la próxima vez no la laves, quémala. En un banco del parque del hospital estaba la misma anciana del autobús, Melissa. Alimentaba a las palomas, pero al ver a Catherine se levantó de inmediato. Usted, se acercó Catherine. ¿Me esperaba? Te esperaba, niña, te esperaba, asintió la anciana. Veo que me escuchaste. Catherine le tomó la mano. ¿Cómo lo supo? Lo del saco,
¿El problema me estaba vigilando? ¿Para qué vigilar? Encogió de hombros Melissa. Soy vieja, me duelen las piernas. La gente me cuenta cosas. Y no solo la gente. ¿Qué gente? La adivina miró a su alrededor y bajó la voz. Una clienta vino a verme. Joven, bonita, pero negra de tristeza. Quería que le hiciera un maleficio. Para su marido. ¿Qué marido? James. Y dijo su apellido. Austen, susurró la anciana. Dice que él le arruinó la vida. La dejó, la robó, la endeudó. Catherine sintió que el suelo se abría bajo sus pies. James Austen, mi esposo. Tu esposo, asintió Melissa. ¿Sabes por qué te abordé en el autobús? Vi el sello en ti, una tristeza mortal. Supe que era su esposa. Y la otra, ella está desesperada. La anciana suspiró. No cargué pecado en el alma, no hice el maleficio. Nunca he hecho esas cosas. Pero sí eché las cartas. ¿Y quién es esa mujer? Preguntó Catherine con voz temblorosa. ¿Cómo se llama? Miranda. Tomé nota de la dirección. Te la mostraré. Melissa rebuscó en su bolsillo y sacó un trozo de papel arrugado. Aquí. Calle 5, edificio 44, apartamento 12. El barrio no es muy agradable, ve a hablar con ella, hija. Tal vez entiendas con quién vives. Catherine tomó el papel. Gracias, Melissa. Ve con Dios y cuídate. Hay lobos alrededor, Catherine. Lobos con piel de oveja. La calle 5 era un lugar sombrío. Fachadas descascaradas, farolas rotas, olor a humedad y desesperanza. Catherine subió al tercer piso, encontró la puerta correcta con 3 timbres y tocó. La puerta la abrió una mujer rellenita con rulos. ¿A quién busca? A Miranda. Ah, esa, hizo un gesto con la mano. Segunda habitación a la derecha. Pero no hagan ruido. Se ha acostado a dormir. Está a punto de dar a luz, apenas puede caminar. Catherine recorrió el oscuro pasillo y tocó la puerta. Pasen, está abierto. Catherine empujó la puerta. La habitación era diminuta y pobre. Papel tapiz desgarrado, un sofá viejo, una mesa llena de medicamentos. En el sofá, semisentada, yacía una mujer joven. Su vientre era enorme. El rostro, demacrado, con ojeras oscuras. Al ver a Catherine, se cubrió con la manta, asustada. ¿Quién es usted? ¿Los cobradores? Ya dije que no tengo dinero. Lo pagaré cuando dé a luz y vuelva a trabajar. No me molesten. No soy cobradora, dijo Catherine en voz baja. Yo soy la esposa de James. Miranda se paralizó. Sus ojos se abrieron. ¿Esposa? Susurró. ¿Catherine? Sí. ¿Cómo sabe mi nombre? Miranda sonrió amargamente. James hablaba mucho de usted. Decía que estaba enferma, que era un tirano, que no lo entendía ni lo valoraba. Que vivían como vecinos. Catherine sintió una punzada de celos mezclada con resentimiento. Y él me decía que iba de viaje por trabajo. ¿De viaje por trabajo? Miranda se incorporó con dificultad. No, venía a verme durante 2 años. 2 años me estuvo mintiendo. Decía que se divorciaría cuando nuestro hijo creciera, que solo me amaba a mí y que nos iríamos a Washington. Lloró, cubriéndose el rostro con las manos. Y luego quedé embarazada. Al principio James se alegró. Bueno, o al menos fingió. Dijo, necesitamos nuestra propia casa, nuestro propio negocio para irnos. Le pidió que pidiera un crédito a mi nombre porque supuestamente todas sus cuentas estaban congeladas por tu divorcio, que supuestamente estaba en curso. ¿Qué divorcio? Catherine estaba en shock. No planeábamos divorciarnos. Ahora lo entiendo yo también.
Y yo saqué 2 millones como garantía. Se los di. Desapareció hace un mes, cambió de teléfono. Busqué su número del trabajo, llamé, y me dijeron que ese empleado había sido despedido hace 6 meses. Miranda sollozó. Me dejó sola con el bebé y las deudas. Me van a desalojar. Catherine miraba a esa chica desdichada y engañada. Debería odiarla, a la amante, a la que rompió su familia, pero por alguna razón no sentía odio. Solo lástima y rabia hacia su esposo. No solo te ha lastimado a ti, Miranda. También me engaña a mí. Dime, ¿has visto cosas extrañas en él? ¿Qué cosas? Tecnología. Sistemas de escucha. Miranda se secó las lágrimas. ¿Sistemas de escucha? ¿Se refiere al micrófono espía? Sí. ¿Lo viste? Sí, lo vi. Una vez se jactó. ¿Se jactó? Catherine se tensó. ¿De qué exactamente? Sacó del bolsillo de la chaqueta una especie de cosa negra y dice, este es mi fondo de pensiones. Los grabo a todos. Cada palabra. A todos, Jill, a los proveedores, tengo un expediente de cada uno. Si intentan engañarme, los delato a todos. Espera. Catherine se sentó en una silla, las piernas le fallaron. O sea, ¿no lo estaban vigilando a él? ¿Era él quien grababa? Pues sí. Él mismo llevaba ese micrófono. Decía que era un seguro, que era más listo que todos. ¿A quién exactamente? A Harris, el jefe de seguridad de la empresa donde James supuestamente trabajaba. Un auténtico mafioso. Y Jill Price creo que es médica o administradora. James hablaba mucho con ella por teléfono, susurraban por los rincones. Tramaban algún tipo de chanchullo con el equipamiento. Jill Price. Catherine recordó involuntariamente a la nueva subdirectora. La mirada fría. El odio. Ahora trabaja con nosotros. En mi hospital. Dios mío. Miranda se llevó la mano al vientre. Huye de él. Es una persona terrible. Solo parece un blandengue, pero por dinero vendería hasta a su propia madre. En la habitación se hizo un silencio opresivo. Catherine comprendió de repente que, hiciera lo que hiciera, allí sobraba. Está bien, Miranda. Me voy. Después del turno apenas me tengo en pie, dijo en voz baja y se dirigió hacia la puerta. Miranda no la acompañó. Al parecer, se sentía culpable por la relación con un hombre casado. Lo sabía y aún así se arriesgó. Probablemente pensó que James dejaría a su familia por ella. Y al final se quedó con las manos vacías. En el fondo, Catherine no sentía rabia hacia ella. Nunca había retenido a su marido a la fuerza. Al que quiere ser libre, libertad. Si ama, estará a tu lado tanto en la pena como en la alegría. Y si no, ninguna súplica ni prohibición lo retendrá. Un matrimonio se sostiene mejor sobre el amor. Y de eso, al parecer, entre ella y James nunca hubo. Al llegar a la puerta de su casa, Catherine se detuvo un instante. ¿Abriría ahora la puerta y después qué? ¿Qué le diría al hombre con el que había vivido tantos años y con el que criaba a un hijo en común? En palabras es fácil empezar un escándalo. Pero en la vida a veces pasa que sientes y sabes la culpa de una persona y aún así no puedes decir nada. ¿Era eso cobardía? Catherine no podía decirlo con certeza. Pero apenas cruzó el umbral de su casa, se prometió mentalmente no contarle a su marido lo que sabía. Pero no esperaba una recepción así por su parte. Catherine, ¿dónde está mi chaqueta? Empezó su marido desde la puerta, sin siquiera saludar. Su rostro estaba cubierto de manchas rojas. Los ojos recorrían la sala como los de un animal acorralado. Catherine dejó lentamente el bolso, se quitó los zapatos. Luego miró a su marido y no lo reconoció.
¿Dónde estaba aquel hombre encantador y seguro de sí mismo con el que se había casado? Ante ella había un histérico con las manos temblorosas. Buenos días, James. O buenas tardes, como prefieras, dijo ella con un tono helado. Gracias por la cálida bienvenida. Pregunto por la chaqueta. La gris. La dejé en la silla. ¿Dónde está? La tiré, respondió Catherine con calma, mirándolo directamente a los ojos. ¿Qué? James se quedó inmóvil, como si hubiera recibido un golpe en el estómago. ¿Cómo que la tiraste? ¿Dónde? ¿A la basura? Espera, voy a. Se lanzó hacia el recibidor, pero la voz de su esposa lo detuvo. No te molestes. La quemé. James se giró lentamente. Su rostro se volvió ceniciento. La quemaste, susurró. ¿Estás bromeando o qué? ¿Para qué? Tú mismo dijiste, tírala. Está vieja. Pues yo decidí que de las cosas viejas hay que deshacerse de forma radical. Limpiar la casa kármicamente. Así que la quemé, en un bidón en el patio trasero. Solo quedaron las cenizas. ¿Estás loca? Gritó su marido, llevándose las manos a la cabeza. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Ahí estaban los recibos. Recibos importantes para el informe. ¿Los recibos? Catherine arqueó una ceja. ¿No será en un bolsillito secreto, cosido bajo el forro? Un lugar extraño para los recibos de un viaje de trabajo. Normalmente se guardan en la cartera. En ese momento Catherine ya había adivinado lo que ocurrió en realidad. Al parecer, al regresar de la comisión de servicio, su marido simplemente se olvidó de sacar el micrófono y, eufórico, decidió deshacerse de la chaqueta. Además, estaba 100% seguro de que su esposa, cuidadosa y ahorrativa, lo haría por él. Pero no tuvo en cuenta una cosa: Catherine ya había recibido una pista de una anciana adivina en el autobús. Catherine incluso sonrió al pensar en lo simple y claro que a veces resulta todo. James, en cambio, se quedó paralizado por la sorpresa. Por su rostro se veía que había entendido que se había delatado. O, mejor dicho, que su esposa sabía más de lo que decía. Su mirada se volvió inquieta. ¿Qué bolsillito secreto? ¿Qué estás diciendo? Intentó fingir indignación, pero la voz le temblaba traicioneramente. Hablo del bolsillo interior. El normal. James, siéntate, dijo Catherine con cansancio. Te tiemblan las manos. ¿Tienes miedo? ¿Miedo? No tengo miedo. Y tú destruiste documentos bajo mi responsabilidad. Ahora me van a multar, me van a despedir. Ya de por sí nos falta dinero. ¿Nos falta dinero? Repitió Catherine. Yo, por cierto, trabajo una jornada y media. Paso días enteros operando, y tú te la pasas viajando por las regiones. James, ¿y el dinero dónde está? Si eres tan exitoso como gerente, ¿por qué yo pago los tutores de Carl? ¿Y por qué todavía no hemos saldado el crédito del coche? ¿Encima me reprochas? El marido pasó al ataque, pero Catherine veía que era una reacción defensiva. Doy vueltas como una ardilla en la rueda. El mercado está parado, las ventas han caído. Y tú simplemente quemaste mis documentos. Con esas palabras agarró las llaves del coche de la mesa. Me voy a la oficina. Intentaré restaurar las copias. Y no me llames hoy. No puedo verte. Salió corriendo de la casa, dando un portazo. Catherine se acercó a la ventana. Vio cómo su marido corría hacia el coche y cómo miraba nerviosamente a su alrededor antes de sentarse al volante. Claramente tenía miedo de algo. Y no tenía nada que ver con los recibos. Su marido temía a quienes pudieran haber oído lo que había grabado el pequeño dispositivo negro que ahora yacía en un frasco con clavos en el sótano.
Los 2 días siguientes Catherine vivió como entre la niebla. Realizaba su trabajo de forma mecánica, sonreía a su hijo, evitaba a su marido, quien, por suerte, volvió a irse de viaje de trabajo. Al parecer, se escondía, ya fuera de los acreedores o de Miranda. En el hospital, Charles Crawford se iba recuperando lentamente. La sensibilidad en las piernas se restablecía poco a poco. Buenos días, doctora Austen, le sonrió el paciente apenas ella entró en la habitación. Hoy está triste. ¿Ha pasado algo? Todo está bien, respondió Catherine mientras revisaba los indicadores de los aparatos. ¿Cómo está la espalda? Duele pero parece que la vida vuelve. Doctora Austen, ¿puedo hablar con usted un momento? Catherine se sentó a su lado. He hecho averiguaciones, dijo Charles, y su rostro se volvió serio, sobre aquel caballo. El veterinario confirmó que le inyectaron un medicamento que provoca agresividad. Y además, las cámaras. En una de las cámaras del estacionamiento apareció una persona. Aunque él o ella llevaba capucha. Entonces, ¿no se le puede encontrar? Preguntó Catherine con tristeza. Por ahora no. Pero mis hombres dieron con el autor intelectual. Sí. ¿Y quién es? Preguntó Catherine con sincero interés. Hay un grupo de deros que desde hace tiempo quieren quedarse con mi terreno para construir. Planean un centro comercial. El jefe es Sir Osford, y su mano derecha es la persona que se encarga de los asuntos sucios. Harris, susurró Catherine. Era el mismo apellido que había mencionado Miranda. ¿Lo conoce? Se sorprendió Charles. He oído el apellido. Charles, tenga cuidado. Dicen que ese Harris es peligroso. Sí, ya he oído hablar de él. ¿Y qué sabe usted? Dígamelo. Catherine lo miró. De pronto quiso contarlo todo, sobre su marido, sobre el micrófono, sobre Miranda. Pero tenía miedo. Si James estaba implicado en el atentado contra Charles, su confesión metería en la cárcel al padre de su hijo. No, mintió Catherine. Solo es intuición. Está bien. Tengo que irme, añadió. Otros pacientes también esperan. Por la noche, cuando Carl se quedó dormido, Catherine bajó al sótano. Sacó el micrófono del frasco con clavos. Carl. Llamó a su hijo. Resultó que no había dormido, estaba leyendo cómics bajo la manta. Ven aquí, necesito tu ayuda. Tú entiendes de tecnología, ¿verdad? El hijo bajó frotándose los ojos. ¿Qué pasó? ¿Ves este aparatito? Catherine mostró el dispositivo. ¿Es un USB o qué? ¿Cómo sacamos la información de aquí? Carl tomó el micrófono espía y lo giró entre las manos. Vaya, esto es algo de espionaje. Grabadora con transmisor. Mira, aquí hay un puerto, micro USB. Solo que está oculto bajo un panel. El chico corrió por un destornillador y levantó la cubierta. Bien se puede conectar a la laptop. Conectaron el dispositivo. La computadora reconoció un disco externo. Carpeta grabaciones. Cientos de archivos. Vale, pon la última grabación, por favor, dijo Catherine. Carl abrió el archivo con la fecha del día que su marido llegó. Ruido. Crujidos. Luego voces. La voz de James, nerviosa y servil. Jill, escucha, no puedo esperar más. Necesito dinero. Harris me está presionando, quiere su parte por lo de la operación con el caballo. Y una voz femenina. Firme, autoritaria. Catherine la reconoció al instante. Jill, no te preocupes. Harris puede esperar. Tú la cagaste con Charles. Él está vivo y parece que podrá caminar. Tu esposa lo sacó adelante. ¡Qué ironía! Si no es mi culpa que ella sea buena médica, no pudo evitar decir James.
Le inyecté lo que me diste y el caballo se volvió loco. Solo tenía que quebrarle el cuello. Catherine se tapó la boca con la mano para no gritar. Su marido había intentado asesinar a Charles. Bueno, dejemos eso. La voz de Jill en la grabación se volvió profesional. Tenemos un nuevo asunto. Neuroestimuladores. Llegó un lote. Caros, de calidad. Los declararemos defectuosos o perdidos durante el transporte. Tu empresa hará el acta. Y luego venderemos el producto a particulares. Mitad y mitad del dinero. ¿Y si hay inspección? Dudó James. No habrá inspección. Yo mando aquí. Y ya encontré al chivo expiatorio. Tu esposa, Catherine. ¿Catherine? ¿Quieres incriminarla? ¿A quién más? Firmará la recepción, porque es responsable del material. Luego el producto desaparecerá y toda la culpa será suya. Diremos que lo vendió. O que lo perdió. Al final la despediremos por la ley y la deuda caerá sobre ella. Venderán el apartamento, me pagarán a mí y a Harris. ¿Quieres deshacerte de ella? Pues ahí tienes la excusa. Te divorcias de la ladrona y reclamas a tu hijo. Todo, libertad. Eso es demasiado cruel después de todo, ella es la madre de Carl. No seas llorón. ¿O quieres que Harris te rompa las piernas por las deudas? Decide, James, ella o tú. Pausa. Susurros. Bien, hazlo. Pero limpio. Le pasaré los papeles por la noche, diré que es para la hipoteca o el seguro. Firmará. Confía en mí. Luego, la risa de Jill. Brillante, venenosa, muy lista. La grabación se cortó. Catherine se quedó sentada mirando la pantalla negra. Carl a su lado estaba más pálido que la tiza. Mamá, susurró. ¿Papá quiere qué? ¿Quitarte el apartamento, meterte en la cárcel? La abrazó, pero no sintió temblor. Al contrario, una claridad absoluta y fría se apoderó de ella. Él no era papá. Era un criminal. Y los había traicionado a todos. Catherine se levantó. Copia esto, por favor, en un USB, en la nube y a mi teléfono. Este archivo es nuestra protección. ¿Y tú qué vas a hacer? Preguntó Carl, tecleando rápido. En tecnología a veces sabía más que muchos adultos. Iré a ver a Charles. Él sabe qué hacer con Harris. Y con Jill y James, con ellos me encargaré yo misma. Catherine tomó el teléfono y marcó el número de Charles Crawford. Charles, perdón por llegar tarde. Necesito reunirme. Mejor ahora. Tengo el nombre de la persona con la cicatriz y la grabación. Muchas grabaciones. Hubo un silencio al otro lado del teléfono. Te esperaré en la habitación. Catherine besó a su hijo en la coronilla. Cierra con todos los seguros y no abras a nadie. Especialmente a papá. Si viene, llámame y llama a la policía. Lo entiendo, mamá. No te defraudaré. Catherine salió a la noche. En su bolso llevaba una memoria USB que pesaba apenas unos gramos, pero podía destruir varias vidas. El camino al hospital se sintió como un sueño. Catherine ni siquiera se dio cuenta de cómo entró en el vestíbulo y, al asentir a la enfermera de guardia, avanzó por el pasillo. En la habitación ya la esperaban. Simplemente no puedo guardarlo dentro de mí. Catherine se sentó en una silla junto a la cama del hospital, cubriéndose el rostro con las manos. Sus hombros temblaban ligeramente. Charles Crawford, a pesar del corsé que le sujetaba la espalda y del dolor que sentía, intentó tocarla con la mano. Su mirada dura habitual ahora estaba llena de preocupación. Catherine, corrigió, extendiendo la mano y cubriendo la suya con la propia. Mírame. ¿Qué pasó? Ella levantó la cabeza.
Sus ojos estaban secos, pero en ellos se reflejaba una desesperación que hizo que Charles se sintiera incómodo. Eso es solo la mitad del problema, James dijo en voz baja. Sé quién hizo esto contigo y sé por qué lo hizo. ¿Qué? Charles frunció el ceño. Provocaron la caída. Tu caballo, Vórtice, no se asustó solo, alguien la ayudó. Charles apretó su mano con más fuerza. Encontré la grabación en casa. Mi marido llevaba un dispositivo de escucha. Grababa sus conversaciones con sus cómplices y yo copié todo del aparato. No era solo un estafador, participó en un intento de asesinato contra ti. Charles permaneció en silencio unos segundos, procesando la información. ¿Y quién es el autor intelectual? Preguntó con voz corta. No me equivoqué en mis suposiciones, Catherine hizo una pausa. Pero hay alguien más. Jill Price, nuestra nueva subdirectora del hospital. Jill. Charles frunció el ceño. Sí, es cómplice de James. Y, según la grabación, es la mente de toda esta operación. Hablaban de neuroestimuladores, del desvío de equipos y de que tú interfieres en algunos planes de terreno. Tierra, Charles se recostó en la almohada, mirando al techo. Claro, un pedazo jugoso dentro de la ciudad. Tengo miedo, admitió Catherine. He descubierto demasiado. Y Caro, mi hijo, podrían llegar hasta él. No lo harán. La voz de Charles se volvió de acero. Dame el teléfono. ¿A quién quieres llamar? A Marcus. Mi viejo amigo, periodista de investigación. Es tenaz, como un bull terrier. Si le das una pista, desenterrará todo hasta el último detalle. Además, sabe trabajar en silencio hasta que llegue el momento del golpe. Catherine le pasó el teléfono. Charles marcó el número sin mirar la agenda. Marcus, hola. Soy Crawford. No, no desde el más allá. Aunque hubo un intento escucha, tengo una bomba. Una bomba real, red criminal médica, toma hostil de control y un intento de asesinato. Sí, todo el paquete. Ven al hospital ahora mismo y trae una grabadora. El empresario colgó y miró a Catherine. Bien, ahora tú y tu hijo. No volverán a casa. ¿Y dónde viviremos? Se preocupó la doctora. No tengo dinero para un hotel. Todas las cuentas. Vendrán a mi casa, interrumpió Charles con un tono que no admitía objeciones. A la casa de campo. Allí hay seguridad, perros, una cerca de 3 metros. Allí estarán seguros. Bueno, eso es un poco incómodo. Somos extraños. Eres mi doctora y me salvaste de quedar discapacitado. Y ahora me salvas la vida dando esta información. Así que no eres una extraña. Y al niño le gustará allí. Caballos, aire fresco, acéptalo, por él. Catherine lo miró a los ojos. Grises, confiables, como rocas. Ella asintió. Al día siguiente, el hospital volvió a estar en caos, pero esta vez de un tipo completamente distinto. Catherine caminaba por el pasillo cuando oyó gritos procedentes del área de admisión de ginecología, situada en el ala contigua. Déjenme. No sé dónde está. Gritaba una voz femenina, rompiéndose en llanto. Si te pones nerviosa, ¿sabes algo? ¿Dónde está el dinero? Catherine se detuvo. La voz le resultó familiar. Miranda. Aquella misma chica desgraciada del piso compartido. Giró por el pasillo y vio la escena. 2 hombres corpulentos con chaquetas de cuero tenían acorralada a una mujer embarazada. Miranda, sujetándose el enorme vientre, temblaba de miedo. Gritó Catherine, acelerando el paso. ¿Qué está pasando aquí? Uno de los matones se volvió. Vete por donde ibas, tía. Asuntos familiares. En realidad soy médica, dijo Catherine con calma, colocándose entre ellos y Miranda.
Y esta es una mujer embarazada. Tiene contracciones. ¿Es que están ciegos? Pues que dé a luz, se burló el segundo. Pero su noviecito nos debe dinero. Que diga dónde está y que dé a luz hasta trillizos. James. Preguntó Catherine, mirando a Miranda. Ella asintió. Su rostro estaba gris de dolor. Ha empezado las aguas. Catherine se giró bruscamente hacia los hombres. En ella despertó esa misma ira fría con la que expulsaba a la muerte del quirófano. Escúchenme con atención. Hay cámaras en cada esquina. Ya he pulsado el botón de alarma. La seguridad estará aquí en un minuto. Y si a esta mujer le pasa algo, escribiré personalmente una denuncia por lesiones. Y no irán a la cárcel por cobrar deudas, sino por la muerte de una persona. Y ahora fuera. Los matones se miraron entre sí. Metérselas con una médica, y además bajo las cámaras, claramente no entraba en sus planes. Ya nos volveremos a ver, gruñó uno de ellos. Y se retiraron. Catherine se inclinó sobre Miranda. Respira. Respira. Estoy contigo. Usted me salvó, susurraba Miranda. Aunque yo destruí su familia. La familia la destruyó James, dijo Catherine con dureza, ayudándola a levantarse. Tú no tienes la culpa. Eres una víctima más. Celadores. Una camilla aquí. Rápido. Parto. Acompañó a Miranda hasta el paritorio y habló con el obstetra de guardia, un antiguo compañero de estudios, para que atendieran a la parturienta al más alto nivel. Gracias, susurraba Miranda, apretándole la mano. Usted es mi ángel de la guarda. Solo soy una mujer que sabe lo que es, respondió Catherine. Da a luz a un bebé sano. Él necesita una madre fuerte. Esa misma tarde, Catherine y Caro se mudaron a la finca de Charles. La casa era grande, de madera y acogedora. Caro, que en los últimos meses solo había visto a una madre agotada y a un padre nervioso, caminaba con la boca abierta. «Mamá, ¿de verdad aquí viven caballos?», preguntó, mirando hacia las caballerizas. «De verdad, hijo. El tío Charles te permitió ir a verlos». Salió a su encuentro el administrador, un hombre mayor. «Doctora Austen, la estábamos esperando». Charles Alexandrovich llamó y dio todas las instrucciones. Sus habitaciones están listas. La seguridad está avisada. Ningún extraño se acercará ni a tiro de cañón. La vida en la casa parecía un cuento de hadas después de la pesadilla de las últimas semanas. Silencio, el crepitar de la leña en la chimenea, seguridad. Ella seguía yendo cada día al hospital, a trabajar y a ver a Charles. ¿Y qué tal su joven jinete?, preguntaba el empresario cuando, durante la ronda, le cambiaban el vendaje. Carl está encantado. Pasa todo su tiempo libre en las caballerizas. Arnold dijo que tiene talento. Se lleva muy bien con los animales. Eso es bueno, sonreía Charles. Los caballos sienten un buen corazón, igual que las personas. Charles, Catherine lo miró a los ojos. Gracias. Mi hijo sonríe por primera vez en medio año. La enfermera carraspeó con discreción y, al terminar la cura, salió de la habitación. Catherine, el empresario tomó su mano. No necesito agradecimientos. Necesito que simplemente estés a mi lado. Estaba aquí acostado pensando que mi vida se había acabado. Una silla de ruedas, soledad, y entonces entraste tú y destrozaste mi depresión en 1000 pedazos. Solo estaba haciendo mi trabajo. No. Luchaste por mí. Incluso cuando fui grosero el día de la admisión. Eso vale mucho. Y en ese momento pareció que una chispa corriera entre ellos, no la que quemaba en la juventud con James, sino una cálida, constante, que prometía luz y calor durante muchos años. Mientras tanto, en la casa reinaba el pánico. James, ¿cómo pudiste cometer semejante error? No se contuvo Jill.
¿Cómo se puede perder un micrófono? James estaba sentado en una silla, con las manos en la cabeza. No lo perdí. Lo olvidé en la chaqueta. Y Catherine quemó la chaqueta. ¿Quemó? Jill se detuvo frente a él. ¿Crees en cuentos de hadas? Ella lo encontró y lo escuchó todo. ¿De qué otra manera habría huido con el niño? Se fue con Charles. ¿Entiendes lo que eso significa? Mi esposa se aliaba con nuestro enemigo. No hay nombres, intentó justificarse James. Hay tu voz y la mía. Y la discusión sobre el plan. James, si esto sale a la luz, iremos a la cárcel por mucho tiempo. Harris no nos dejará vivos si se entera de que lo incriminamos. ¿Y qué hacemos? James levantó los ojos hacia ella, llenos de miedo. Hay que recuperar la grabación y hacer que guarde silencio. ¿Cómo? Está bajo custodia. Tiene un punto débil. Jill sonrió. Coro va a la escuela, ¿verdad? Sí. A la 45. Perfecto. Mañana irás a la escuela, lo esperas y lo recoges. ¿Secuestrar a mi propio hijo? James se detuvo. Llévalo bajo tu custodia. Eres el padre, tienes pleno derecho. Lo pondrás en el coche, lo llevarás a mi casa de campo y luego llamarás a tu esposa. Le dirás que, si quiere ver a Carl, que traiga la memoria USB y escriba una declaración diciendo que ella robó los medicamentos. Jill, eso es, James comenzó y se calló. Es supervivencia. ¿O quieres terminar en la cárcel? Haz lo que te digo. El día estaba nublado. Carl salió de la escuela, balanceando la mochila. Buscaba con la mirada el coche de Arnold, que debía recogerlo, pero el administrador de Charles se retrasaba en el tráfico. Carl. Se oyó una voz conocida. El chico se volvió. Frente a la entrada estaba el coche de James. Su padre le saludaba con la mano. Papá. Carl se acercó, pero con desconfianza. Después de aquella noche con el portátil, ya no confiaba en él. Hola, hijo. Sube, te llevo, dijo mamá. ¿Mamá? Frunció el ceño Carl. Ella dijo que Arnold vendría por mí. Se le pinchó la rueda. Sí, sube, no tengas miedo. Soy tu papá. ¿Sabes cuánto te extrañé? Oye, ¿y si vamos al parque a comer helado? James salió del coche, agarró a su hijo del hombro y lo llevó con insistencia hacia la puerta. No quiero. Carl trató de soltarse. Llamaré a mamá. Ayuda. En ese momento, por la acera avanzaba una joven con un cochecito. Miranda estaba pálida, aún débil tras el parto, pero caminaba con seguridad. Los médicos no la retuvieron en el hospital, en casa, como se dice, hasta las paredes curan, y la habitación hospitalaria solo infunde tristeza y melancolía. Por ironía del destino, Miranda iba a la clínica infantil para un chequeo rutinario. Al oír los gritos, la joven madre levantó la cabeza y vio a James, el canalla que la abandonó embarazada con deudas. Y en ese instante, tras haber soportado toda la traición, algo estalló dentro de ella. James. Exclamó, y los transeúntes se estremecieron. ¿Qué estás haciendo? Miranda frenó el cochecito y corrió hacia el coche. James ya había cerrado la puerta y daba la vuelta al vehículo para sentarse al volante. Suelta al niño. Gritó Miranda, agarrándose a su chaqueta. Gente, ayúdenme. Está secuestrando al niño. A su alrededor comenzaron a reunirse transeúntes. Algunos grababan con el teléfono, otros bloquearon el paso al coche. Un hombre con un perro tiró de la puerta del conductor. Sal. James entró en pánico. Testigos, cámaras y, además, aquella valiente mujer con el cochecito. Reluctantemente desbloqueó las puertas. Carl salió corriendo del coche y se lanzó a los brazos de Miranda.
James pisó el acelerador y desapareció doblando la esquina. Por fin llegó Arnold. El administrador, al ver la multitud y al niño, salió del coche pálido como una sábana. Carl, ¿qué pasó?, preguntó. Papá quiso llevarme sin el permiso de mamá, explicó el niño. Por la noche, todos se reunieron en la casa de Charles. Catherine estaba curando las rosaduras en las manos de Miranda. Carl mecía el cochecito con el pequeño hijo de Miranda, al que había llamado Mac. Ni siquiera sé cómo agradecerte, dijo Catherine mientras vendaba la mano de su rival. Arriesgaste tu vida, respondió Miranda. Solo vi su cara, dijo Catherine con calma. Miranda sonrió con amargura, comprendiendo que, si James engañaba a su hijo igual que a ella, nunca se lo perdonaría. ¿Esperemos que estemos en paz?, preguntó. Sí, más que en paz. Somos casi familia, dijo Catherine. En la puerta apareció Charles. Había salido del hospital bajo su responsabilidad para el fin de semana. Aún se desplazaba en una silla de ruedas eléctrica, pero lo hacía con seguridad. Tenemos visitas, dijo Charles. En el salón entró una mujer anciana, Melissa, la misma adivina. Buenas tardes, saludó inclinando la cabeza. Usted, se sorprendió Catherine. ¿Cómo nos encontró? Me trajo el corazón, querida. Soy vidente, respondió la anciana. Se acercó al dueño de la casa. Hola, Charles. ¿No me reconoces? Él la miró con atención. Melissa, la veterinaria del hipódromo. La misma. Había trabajado allí 20 años, mientras la vista se lo permitió. Te recuerdo aún de niño, cuando recién empezabas a construir las caballerizas. Dios mío, siéntese. No la reconocí en absoluto, dijo Charles, desconcertado. Melissa se sentó. No he venido porque sí. Oí de tu desgracia. Sí, Vórtice se volvió nervioso. Muy nervioso. Lo enloquecieron con un olor. De eso estoy segura. Guardó silencio y añadió. Y lo hizo una mujer llamada Jill. Caterina ahogó un jadeo. En ese instante ya lo sabía, no existen coincidencias así. Era cómplice de James y su enemiga. Pues ahí está el rompecabezas, resopló Charles. Jill es la ejecutora, James el cómplice y Harris la cobertura. ¿Y ahora qué?, preguntó Miranda. Ahora atacamos. Entró en la habitación un joven con un portátil. Marcus, el periodista. El artículo está listo. Los materiales que Catherine copió son una bomba. Hay doble contabilidad, desvío de medicamentos en perfecto estado, actas de transferencia a la empresa de James. Y la guinda del pastel, la correspondencia con Harris sobre la solución del problema de Charles. ¿Lograste hackear su correo?, se sorprendió Catherine. La tía Gwen, la auxiliar que pidió entrar al despacho para limpiar las ventanas, resultó ser muy observadora. Vio cómo Jill escribía la contraseña. La fecha de nacimiento de su querido perro. Primitivo. Marcus abrió el portátil. Publicaré esto mañana por la mañana, en el periódico central y en todos los portales. Al mismo tiempo, la denuncia caerá sobre el escritorio del fiscal regional. Copia al Ministerio de Salud. ¿Y la grabación del micrófono?, preguntó Catherine. Eso es el postre. Si empiezan a negarlo, publicaremos el audio. La mañana del lunes en el hospital no empezó con café. A la entrada principal llegaron 3 coches negros y un furgón de fuerzas especiales. Al despacho del director entraron personas con trajes formales, una comisión del ministerio y fiscales de la procuraduría. ¿Dónde está Joe Price?, preguntó el jefe. Jill estaba sentada en su despacho, pálida como la cera. Leía un artículo en internet. Batas blancas, almas negras. Cómo roban a los pacientes.
El texto incluía escaneos de sus documentos, con su firma. La puerta se abrió de par en par. Ciudadana Price, queda usted detenida. Eso es mentira, gritó ella, poniéndose de pie. Es un montaje fotográfico. Catherine me está incriminando. Se está vengando de mí. Lo resolveremos, dijo el investigador con sequedad. Manos a la espalda. La sacaron por el hall central. El personal y los pacientes miraban en silencio. Nadie le mostraba compasión. Mientras tanto, James estaba sentado en el aeropuerto. Logró retirar todo el dinero de sus cuentas y lo cobró a través de empresas fantasma el día anterior, sintiendo literalmente como la tierra ardía bajo sus pies. El billete a México le quemaba en el bolsillo. Se anuncia el embarque del vuelo. Se levantó, cogió su maleta. Ciudadano Austen, un policía puso la mano sobre su hombro. James se giró. Sí. ¿Qué pasa? Vamos. Los investigadores quieren verle, y su exesposa también. No voy a volar. Volará. A la cárcel preventiva. James dejó caer la maleta. Los fajos de dinero se esparcieron por el suelo. Es para caridad, balbuceó. El juicio fue sonado. Jill fue juzgada por fraude a gran escala, abuso de autoridad y maltrato animal. El episodio con el caballo se probó gracias al testimonio del mozo de cuadra, que recordó a la extraña mujer el día de la caída de Charles. Recibió 8 años de condena. James fue juzgado por fraude, complicidad e intento de secuestro. Recibió 5 años. Harris y su banda fueron detenidos por separado gracias al testimonio de James, que delató a todos para reducir su pena. Catherine y Charles, este último en silla de ruedas, se tomaron de la mano en la sala del tribunal. Cuando se leyó la sentencia, Catherine exhaló. Parece que todo apenas comienza, susurró Charles. Pasó un año. En el césped frente a la gran casa de Charles se alzaban carpas blancas. Sonaba música hermosa. Catherine, con un vestido simple pero elegante, caminaba por la senda. A su lado, apoyándose en un bastón, iba Charles. ¿Acepta usted? Preguntaron. Sí, acepto, respondió Catherine, mirándolo a los ojos. Yo también, asintió Charles. Carl, con un traje y pajarita, llevó los anillos. Junto a él estaba Miranda, con la pequeña de 1 año en brazos, llorando de felicidad. Ahora la mujer vivía en la casa de huéspedes, ayudaba en las caballerizas y estudiaba para veterinaria. Melissa se convirtió en su mentora. La anciana adivina estaba sentada en la primera fila del nuevo chalet, pero ya no leía el futuro. Basta. No hay que predecir la felicidad. Hay que construirla. Después de la ceremonia, los invitados pasaron al interior de la casa. En el despacho de Charles, en el lugar más visible, dentro de un marco de cristal, colgaba un pequeño objeto negro, el mismo micrófono espía. ¿Por qué lo colgaste ahí?, preguntó Catherine, abrazando a su esposo. Para recordar que los secretos siempre salen a la luz, respondió Charles, y que incluso la mentira más pequeña puede destruir una vida. ¿Y la verdad puede construir una nueva? Sonrió Catherine. Se besaron bajo los vítores de los invitados que llegaban desde el jardín. Y en la caballeriza, Vórtice resopló suavemente, ya completamente recuperado, mientras llevaba a Caro, sabiendo que aquel pequeño humano nunca lo lastimaría.